Buenas tardes, hoy desde la Universidad Javeriana del programa de reumatología, nuestra fellow Karen Tatiana Gualdrón nos hablará de la artritis psoriásica, entendiendo su origen. Bienvenida, Karen. Hola doctora, buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a empezar este tema de artritis psoriásica y la mejor forma que encontré para explicar la cantidad de información que, si bien conocemos, al tiempo tenemos algunas dudas o algunos vacíos de conocimientos, es relacionarlo con la historia de Egipto. Es claro que todos conocemos pues que Cleopatra existió, que han habido bastantes Cleopatras en la historia, pero conocemos una gran Cleopatra. Lo que no sabemos y que muchos egiptólogos en este momento desconocen es realmente dónde está la tumba de Cleopatra. Y a lo largo de esta charla lo que vamos a ver es que si bien tenemos muchos datos de artritis psoriásica, todavía hay cosas que desconocemos. A modo de introducción, es importante saber que la psoriasis tiene una prevalencia en Colombia de 0,069%, en una publicación que se hizo siguiendo en una corte del 2013 hasta el 2017. Sin embargo, cuando hablamos de artritis psoriásica, vemos que esta prevalencia baja hasta el 0,013%. Esto nos habla de que aproximadamente el 18% de los pacientes con psoriasis van a tener artritis psoriásica. Por eso se abre la duda de qué está pasando en estos pacientes para que lleguen a un compromiso articular. Cuando se ve la parte genética y se mira la concordancia en gemelos homocigotos, se ve que en artritis psoriásica hay una concordancia del 80 al 100% y que la razón de riesgo de recurrencia en estos escenarios en artritis psoriásica es de 30,4%, sin embargo en psoriasis solamente es del 7,6%, lo que nos demuestra que definitivamente en artritis psoriásica hay un componente genético bastante importante. Sin embargo, ¿qué pasa con este 20% que no lo desarrolla? ¿O por qué el 80% de esos pacientes con artritis psoriásica de psoriasis, perdón, no llegan a compromiso articular? Y es importante saber que todo parte de que es una enfermedad multifactorial. Tenemos un componente genético, un componente de microbioma, ambiental, de metabolismo y biomecánica que van a hacer que este paciente o este grupo de pacientes se comporten de una manera diferente. Y a la larga, todos esos factores van a afectar en una activación inmunológica. El modelo que conocemos es que se sabe que hay un compromiso cutáneo y en las uñas que va a preceder en la mayoría de los casos el componente articular, que ese proceso inflamatorio, ¿sí?, va a llevar a un compromiso preclínico, donde vamos a empezar a evidenciar cambios a nivel de celularidad, de interleuquinas, y algunos pacientes progresan a una fase que va a ser sintomática o asintomática, conocida como una fase preclínica. La generalidad es que esos pacientes asintomáticos, pues probablemente todavía no estén manifestando grandes cambios, pero cuando se hacen controles imagenológicos, principalmente con ecografía, sí van a encontrarse alteraciones, sobre todo a nivel articular distal. Y finalmente ya una fase clínica donde tenemos pues la enfermedad propiamente instaurada. Vamos a desglosar entonces todos estos componentes. Empezamos con la parte genética, que como hablábamos en la introducción, pues cobra gran importancia en esta enfermedad. De lo que conocemos de la enfermedad psoriásica y cuando lo dividimos en componente únicamente cutáneo o en componente articular, vemos de forma importante, vamos a sacar acá el puntero, que cuando hablamos de compromiso articular netamente, entonces vemos que de forma predominante va a haber una alteración a nivel de los genes que van a codificar para las células NK y también todo lo relacionado con el compromiso de angiogénesis, proliferación vascular y compromiso a nivel de cartílago y de hueso. Así que cuando comparamos el paciente con psoriasis, la artritis psoriásica y el grupo control, vemos que los diferentes polimorfismos del HLA no se comportan de una misma manera. Y vamos a ver que hay unos subtipos que van a cobrar mayor importancia en cada una de estas manifestaciones. A nivel de compromiso articular, vemos que cobra importancia el HLA-B27, principalmente su subtipo 05. Adicionalmente, el HLA-B 3938 y el HLA-B08. Cuando
comparamos con los pacientes que tienen compromiso netamente cutáneo, vemos que hay mayor representación de la HLA-C06. Ahora bien, ¿en qué se traduce esto? Y es que vemos que los pacientes que tienen HLA-C06 pueden tener una presentación temprana severa, pero la presentación tardía va a ser más leve. Cuando hay compromiso por HLA-B27, vemos que el compromiso a nivel de piel y a nivel de compromiso articular suele ser más sincrónico, que parte un poco ese paradigma que le enseñan a uno o que uno tiene presente usualmente de que el compromiso cutáneo puede preceder hasta de 8 a 10 años el compromiso articular. Y vamos a ver que va a tener mayor compromiso simétrico, mayor compromiso a nivel de la entesis. La artritis puede llevar a tener un compromiso severo como la artritis mutilans y la dactilitis cobra gran importancia. Por otro lado, cuando tenemos HLA-B08, el compromiso va a ser asimétrico, todavía podemos tener deformidad y la dactilitis. Entonces, esto muestra cómo el componente genético puede variar en la presentación que vayamos a tener en los pacientes y probablemente tener un compromiso simétrico o que vaya en contra de lo que tradicionalmente nos enseñan de la manifestación clínica, pues hace que sea un reto más grande. Sin embargo, teniendo en cuenta que el HLA-27 se puede hacer con facilidad, pues también nos ayuda a orientar tempranamente al paciente. Conocemos entonces que las manifestaciones de la artritis psoriásica pues van a variar dentro de un amplio espectro de su manifestación clínica. Vamos a ver que hay un predominio sinovial, otro compromiso de predominio a nivel de la antesis y el eje axial y otro que va a predominar en la parte cutánea. Y asimismo, vemos cómo el compromiso sinovial va a tener un gran predominio, una mayor representación por parte del linfocito TH1. Y asimismo, pues con las citoquinas que van a estar derivados de su activación, como el TNF, la interleuquina 23 y la interleuquina 12. En cuanto al compromiso cutáneo, vamos a ver que la balanza va a inclinarse un poco más hacia el TH17, donde vamos a tener pues también las citoquinas derivadas de la misma. Y en el compromiso entesal y axial, vemos que hay una celularidad mixta. Y esto parte también de unos cambios a nivel genético. El compromiso cutáneo, como hablábamos, el HLA-C06, pero el B57 también cobra importancia a nivel del compromiso sinovial, el B08, el C07, y el compromiso entesal y compromiso a nivel axial, el B27. La carga genética, múltiples estudios de genómica han mostrado que no solamente la artritis psoriásica puede compartir cambios genéticos con la misma psoriasis o con la espondilitis anquilosante, sino incluso con otras enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1. Y estos estudios de genómica lo que nos muestran es que hay una interrelación bastante grande entre las mismas patologías y que probablemente eso nos explica por qué a veces es muy difícil separar estos grupos de pacientes y las presentaciones que presentan y sus fenotipos, pues porque dependiendo de la variabilidad que tengamos, los cambios genéticos y otros factores medioambientales que hacen que estos cambios genéticos se representen de maneras diferentes, pues hacen que definitivamente cada paciente tenga un comportamiento diferente. Con eso, pues nos damos cuenta que definitivamente si bien el componente genético es vital, vamos a tener otros factores que hay que ahondar. En cuanto a la biomecánica, entonces es importante saber que el estrés biomecánico va a derivar en inflamación. Y es que a nivel del queratinocito, cada vez que presenta un estrés, va a generar una secreción de alarminas. Entre estas vamos a tener la psoriacina, la kepnersina y factores de crecimiento, que a la larga van a explicar por qué el paciente presenta inflamación e hiperalgesia. Adicionalmente, la activación del queratinocito va a dar la liberación de una serie de citoquinas y quimioquinas que llevan a la activación de la célula dendrítica, de las células T y liberación de interferón 1. Acá vemos entonces a nivel de la entesis cómo el estrés biomecánico va a hacer que se dé un cambio a nivel de los factores de crecimiento, los factores de transcripción y la presencia de las proteínas de la matriz, generando con este estrés biomecánico aumento de complemento de citoquinas, de
lípidos en relación al proceso proinflamatorio, cambios a nivel de la matriz dado por metaloproteinasas, quimioquinas y factores de crecimiento, lo cual a la larga termina generando un proceso inflamatorio a nivel de la entesis que nos va a generar proliferación celular, como vamos a ver más adelante. La parte del metabolismo, y cada vez con mayor importancia, vemos cómo la obesidad tiene un papel importante en nuestros pacientes. Entonces, hay dos vías para ver esto. Uno es el paciente que es obeso por consumo excesivo de calorías, que suele ser pues el principal escenario. Vemos que tiene una dieta con consumo alto en ácidos grasos. Esto va a aumentar el ácido palmítico y esto genera a nivel del retrículo endoplasmático del queratinocito un estrés que va a generar una liberación de señales proinflamatorias, que a la larga se va a ver reflejado en una activación de la célula dendrítica y con esto activación de las células TH1, TH17 y TH22. Por otro lado, la obesidad per se, y como lo sabemos con cada vez más, genera un estado proinflamatorio, lo cual nuevamente afecta a nivel del queratinocito y va a derivar en esta parte de la cascada de la inflamación que ya conocemos. Ahora bien, es importante reconocer la microbiota como un factor importante, no solo en la presencia de obesidad, pero también en la posibilidad de llevar a artritis psoriásica, como vamos a ver más adelante. De la parte ambiental, entonces, vemos que estos estados proinflamatorios van a tener una importante, van a estar influenciados de forma negativa por el tabaquismo. Y vemos que pasan varias cosas. Por un lado, el tabaquismo nos va a llevar a tener enfermedad psoriásica, con ello podemos llevar artritis psoriásica, y no solamente eso, sino que una vez establecida la enfermedad, esto hace que el paciente responda menos y que por lo tanto sus desenlaces sean peores. Por esto cobra gran importancia que el reumatólogo conozca y haga intervenciones a nivel del cese de tabaquismo. Sin embargo, tenemos que saber también que todo el síndrome metabólico, ¿sí?, que está relacionado con toda la parte de obesidad y estados de inflamación, también desencadenan en que el paciente perpetúe su enfermedad. Pero como estos pacientes no solamente tienen artritis psoriásica, sino que suelen tener otras comorbilidades, pues el peor control de sus comorbilidades deriva en un peor control de la misma artritis psoriásica. Y por lo tanto, cuando sumamos una artritis psoriásica más comorbilidades mal controladas, vamos a tener peor funcionalidad, peor probabilidad de lograr una rehabilitación y llegan a tener ya inconvenientes en mirar que nuestras posibles dianas terapéuticas no vayan a tener ninguna contraindicación con las mismas comorbilidades. Como hablábamos previamente, entonces el microbioma va a cobrar pues importancia y vemos cómo hay una alteración en el equilibrio de los grupos bacterianos a nivel gastrointestinal. Y esto deriva en una translocación bacteriana que a la larga lo que hace es un bloqueo de los linfocitos T reguladores y un estado proinflamatorio dado por liberación de citoquinas que van a generar alteración a nivel cutáneo, articular y que, como hablábamos previamente, va a empeorar las comorbilidades o va a generar que el paciente sea más susceptible a presentar comorbilidades como diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Entonces, así vemos como todo esto es un ciclo que tiene una interconexión bastante marcada y pues vemos que todo esto genera la activación inmunológica que a la larga es lo que vamos a ver en nuestros pacientes. Hasta este punto, lo que hemos visto es que tenemos distintos factores, ¿sí? Llámese estrés biomecánico, obesidad, disbiosis, alteraciones a nivel cutáneo, que van a generar un primer hit o van a ser los inductores del proceso inflamatorio por distintas vías, a nivel del adipocito, a nivel epitelial, a nivel del tenosynovito y a nivel del queratinocito, que a la larga nos van a generar una activación por la célula dendrítica con liberación de interleuquinas como la interleuquina 23, la interleuquina 17, que vamos a tener unos potencializadores de ese proceso inflamatorio que van a llevar a una activación de esas células efectoras. ¿Y cuáles van a ser esas células efectoras? El macrófago, el neutrófilo, que van a llevar a una liberación de TNF, que va a generar
dolor, pero también vamos a tener la liberación de otras citoquinas que van a explicar por qué se da el daño a nivel articular. Acá nuevamente vemos lo mismo y es importante reconocer siempre esta parte. Tenemos una enfermedad multifactorial, donde ya conocemos ciertos factores que van a estar en relación a la enfermedad, que generan una activación de la célula dendrítica, donde se va a hacer una presentación antigénica, linfocito T, y a su vez se va a dar una diferenciación en TH1, TH17 y T regulador, que va a estar probablemente inhibido. El TH1 entonces va a tener una importante acción a nivel del fibroblasto y el osteoclasto. El TH17 vamos a tener activación por parte del osteoclasto, de la célula endotelial y del macrófago, y toda esta inhibición del T regulador pues va a afectar cómo el macrófago va a tener su relación a nivel de la articulación y de la piel. Así que como hablábamos, pues tenemos una activación inmunológica donde a partir de unas señalizaciones que va a ser importante y es, como vamos a ver más adelante, la liberación normal de DNA que se va a dar pues, por la apoptosis de las células en piel, va a generar estas moléculas libres y las catelicidinas o el LL37 como un péptido antimicrobiano va a activar, va a ayudar a generar una activación de la respuesta inmunológica, se va a activar la célula dendrítica a través del receptor Toll-like-2 y esto va a generar una liberación de interleuquina 23 y 12 que nos va a ayudar a generar una diferenciación de las distintas poblaciones de linfocitos T que van a intervenir a nivel de la artritis psoriásica. Y vamos a ver que hay un rol bastante importante de la TH17 donde a través de la liberación de interleuquina 1, 22, el TNF-alfa, va a generar una activación de distintas células, entre ellas el osteoclasto, y vamos a encontrar pues, las distintas manifestaciones como las erosiones. Vemos otras poblaciones celulares que cobran importancia, que a la larga hacen lo mismo, generan una liberación de interleuquina 17, interleuquina 22, que esta interleuquina 17 va a generar una activación del neutrófilo y se va a propagar toda la respuesta inflamatoria. Acá vemos en piel entonces este estadio preclínico donde, como les mencionaba, el DNA unido con las catelicidinas van a generar un complejo que va a activar a la célula, a la célula dendrítica, generando una liberación de distintas citoquinas para generar activación de el TNA, el linfocito T17, perdón, y liberación de interleuquina 17. Y hasta este punto probablemente pues tenemos un proceso inflamatorio, pero va a ser necesaria la liberación de estas células a nivel pues, sistémico para generar una reclutación a nivel celular y a la larga esto lo que va a hacer es pues, aumentar la producción de células, ¿sí? la infiltración o el proceso inflamatorio a este nivel, la adhesión y la quimiotaxis de células inflamatorias, entre ellas los neutrófilos, y estos procesos inflamatorios van a derivar en una hiperproliferación a nivel del endotelio, activación de los nervios cutáneos y de todo este proceso inflamatorio por inmunoglobulina 1, 6, quimioquinas y TNF-alfa, que van a activar distintas células como los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos que van a prolongar este proceso inflamatorio y van a generar un proceso que inicia en piel, se vuelva sistémico. Y así vemos entonces cómo la activación de la célula presentadora de antígeno va a liberar, la activación de la célula presentadora de antígeno va a generar liberación de interleuquina 12, que va a generar una activación a nivel del linfocito TH1 y vamos a tener liberación de distintas sustancias. Por un lado vemos el TNF, que va a nivel del fibroblasto a tener una interacción con las metaloproteinasas, el RANK ligando, y esto va a ser importante porque vamos a tener un bloqueo a nivel del WNT. Y esto explica por qué a este nivel vamos a tener una disminución de la osteoformación. Y vemos acá cómo se relaciona con el osteoclasto también, y vamos a tener toda esta parte de reabsorción ósea, que explica por qué el paciente va a tener erosiones. No obstante, es importante también saber que por otras vías de señalización vamos a activar las células mesenquimales, vamos a
promover la creación de preosteoblastos y de osteoblastos, y el osteocito, ¿sí?, va a estimularse. Sin embargo, por toda la interacción entre la esclerostina y la WNT, si bien va a haber formación ósea, esta formación ósea va a ser de mala calidad. Y esto explica por qué hay un desbalance entre la formación de hueso, la absorción ósea, y por qué el hueso que vemos acá es un hueso desorganizado. Por eso vemos el compromiso articular, como lo vemos acá en esta imagen, donde se refuerza el concepto de que tenemos un desbalance a nivel del osteoblasto y el osteoclasto. Y a la larga, pues en la clínica lo que vemos es presencia de sinovitis, de inflamación, de destrucción a nivel del hueso y una osteoformación de mala calidad. Adicionalmente, es importante saber que todo este proceso inflamatorio va a llevar a la larga a una angiogénesis que va a mostrar pues una sinovia hipervascularizada a este nivel. En cuanto al compromiso entesal, pues ocurre en una situación muy parecida, y es que todo este desbalance a nivel de la WNT, el compromiso a nivel de las citoquinas, la alteración de las metaloproteinasas y todo el componente a nivel del estado proinflamatorio se deriva en la presencia de osteoformación. Y acá lo vemos nuevamente. Así vemos entonces cómo a partir del daño biomecánico que hablábamos, se genera una activación inflamatoria que deriva en una vasodilatación que nos ayuda a hacer el reclutamiento celular. Generamos un proceso inflamatorio a este nivel y esto nos lleva a la formación de nuevo hueso, que se relaciona pues con lo que hablábamos previamente de la diferenciación del osteoblasto y con una activación también del osteoclasto que hace que este hueso sea de mala calidad. La dactilitis también va a estar mediada por factores biofísicos y genéticos que van a llevar a una activación de la inmunidad innata y adaptativa y nos va a llevar a unas alteraciones a nivel de la remodelación, generando engrosamiento en general de tejidos blandos, una reacción osteoblástica y activación osteoclástica, del osteoclasto, perdón. Acá, entonces, vemos cómo tenemos la fisiopatología partiendo de a nivel de la piel y cómo se genera activación a nivel de la antesis, del endotelio, del osteoclasto, facilitado por el TH17, el TH1. Y eso explica por qué tenemos las distintas opciones farmacológicas. Tenemos anti-L17, anti-L1223, anti-TNF y anti-IL23. Acá, ¿por qué es importante reconocer eso que hablábamos de que desconocemos parte de la fisiopatología? Y es que vemos dentro de las opciones, principalmente en piel, que la fototerapia, como una de las opciones, genera disminución de esta molécula, de las catecolicidinas. Entonces, genera aumento, lo cual estaría en contra de la fisiopatología. Y es que si esto aumenta, entonces, ¿qué está pasando? Que no explica del todo por qué si está aumentando, no está aumentando la enfermedad. Y probablemente esto nos hable más de que el microambiente que está alrededor de este proceso inflamatorio también impacta en lo que deriva del proceso inflamatorio. Acá podemos recordar entonces las distintas vías. Digamos que si uno tuviera que mostrar o elegir las células principales, encontraríamos las células presentadoras de antígeno, los TH17, los TH1, y asimismo en cuanto a las interleuquinas, pues tenemos un repertorio amplio, pero tenemos que recordar siempre la importancia de la interleuquina 17, la interleuquina 22-23, el TNF-alfa. Y esto nos explica por qué distintos manejos pueden llegar a explicarse y tener un impacto a nivel de esta enfermedad, como les mencionaba previamente. Incluso uno podría ir más allá y decir, uno podría utilizar moléculas que impacten en distintos puntos o en distintas moléculas o citoquinas. Y esto es lo que vemos acá en relación a los inhibidores JAK, y vemos que tienen impacto a nivel del fibroblasto, a nivel del osteoclasto, a nivel de la célula mesenquimal, y por esto probablemente tiene sentido utilizar este tipo de moléculas a futuro. ¿Qué viene más allá de los JAK? Y es que
en la medida que nosotros podamos conocer las genómicas, las metabólicas, las transcriptómicas y todas las ómicas, probablemente podamos distinguir realmente qué está pasando en esos pacientes, porque el 80% no desarrollan artritis psoriásica, porque un 20% sí, porque incluso hay diferencias entre gemelos, incluso dentro de la misma enfermedad, porque hay tantas manifestaciones variables y porque tenemos un abanico de presentaciones. Y por eso estudios como el AU IMI2 Project Hippocrates, facilitado también y acompañado por PANLAR, pues cobran importancia porque hacia allá va la medicina, porque ya sabemos que la fisiopatología básica probablemente se está quedando corta y no sabemos por qué los pacientes se presentan de esta forma, y probablemente esto va a desencadenar algo más importante, y es poder darles un tratamiento dirigido a cada uno de estos pacientes. Muchas gracias por seguir acá. Los que hayan terminado el video, muchas gracias. Y les dejamos este QR para que puedan tener toda la bibliografía. Karen, excelente presentación. Muchas gracias.